Me parece que no sobra credibilidad en el gobierno como para tomar jugadas de riesgo, pero al final del día depende de cada uno. Si yo fuera presidente, yo pondría Bitcoin como reserva. Bienvenidos a otro podcast más de la Fundación Blockchain Argentina. Hoy estamos en nuestro episodio 42 y tenemos a un invitado de lujo, a Yamil Santoro. Gracias por la invitación. Un lujo es estar con usted. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, tenemos mucho para preguntarte sobre todo lo que vos estás laburando de la legislatura y también en distintos proyectos que tenés, pero queremos empezar preguntándote cómo te llevas con la tecnología. ¿Sos un usuario activo, pasivo, ChatGPT cómo lo viste y sobre todo no sobre blockchain? A ver, yo soy un nativo digital, pero también es cierto que cuando yo era chico, la 486 la tenía con DOS y aprendí a programar con el Lotus. O sea, bien. Con lo cual, siempre, por suerte, mi vieja en eso la vio y me mandó desde muy chico a tratar de formarme cuando casi era una excentricidad tener ese nivel de formación y más en un pibe chico, pero había también un instituto al cual fui muchos años que se llama Future Kids, que creo que daban Caballito, que también te enseñaban a programar y una serie de cosas. Después, un poco por deformación profesional, me fui alejando del codeo. Hoy con el diario del lunes creo que tomé una muy mala decisión profesional en mi vida, pero... Como viene la IA, no sé. Y ese, viste, como que es como que la curva pegó para el otro lado. Lo que sí es muy interesante es que toda mi vida aprendí a pensar cómo resolver los desafíos que tenía con las herramientas que estaban a mano. Y cuando me refiero a mano es disponibles en ese momento del state of the art, digamos, tecnológico. En función de eso, no voy a decir que soy un early adopter porque entiendo que hay gente que está como mucho más en el pulso de las cosas, pero... En el mundo cripto. En el mundo cripto, y ahora con el tema de la IA me divierto bastante y hasta creo que debo ser, probablemente con Darío Nieto y algún otro amigo, de quienes más, Ramiro Marra también reconozco que lo usa bastante, quienes más estamos como hasta testeando los límites del prompteo a la hora de hacer política con todas estas herramientas. Porque aparte no hay manuales, o sea, ya sé que no hay manuales en ninguna industria, pero si hay un lugar donde probablemente haya poco volumen de uso, es en lo que tiene que ver con aspectos legislativos o de public policy. Es interesante. Ahí vemos algo que se observa de manera material, que es diferencia etaria en el promedio entre legisladores, tanto en la ciudad como también a nivel nacional y en casi en todo el mundo, donde capaz que también eso termina siendo una barrera. Si no creciste, si no te metiste más de entrada, capaz que te cuesta un poco más meterte en AI, en cripto también, y en la más profundo de lo cripto, que es una wallet descentralizada y demás. Y eso también lo ves como una barrera que vos pudiste superar por el simple hecho de que en términos del promedio estás más abajo del promedio en edad con tus colegas en la legislatura. Mira, la edad ayuda, definitivamente, porque uno está expuesto por distintos motivos a que en tu entorno, sin ir más lejos, no sé, en el Partido Liberal Libertario, que yo fundé en el año 2008, muchos de los que luego fueron fundadores de Bitcoin Argentina, digo, Franco Amati, Gonzalo Bluson de Signatura, digo, eran todos los miembros del espacio político, o sea, tuve además la suerte, no sé, Maslatón cuando estaba con Sapo y toda gente que tuve alrededor. El único boludo que no compró Bitcoin fui yo, pero digo... Pero te avisaron, por lo menos. menos. Me avisaron, no, hay que reconocerlo. Digo, había gente que decía, che, compren Bitcoin, y yo era, jaja, te van a cagar. Claro. ¿Esa respuesta? ¿Para esa respuesta te van a cagar? ¿Fue por ese lado de desconfianza de lo que era? Es que, por lo menos para mí faltaba información. Y la manera en la que estaba presentado... parecía más una excentricidad que una propuesta seria con todas las virtudes que ya conocemos, ¿no? Digo, del ledger descentralizado, la moneda con una contabilidad limitada, mejor dicho, con una emisión que a medida que uno inclusive ve el avance de las altcoins o del resto de las monedas, creo que Bitcoin va cobrando cada vez más potencia a medida que pasa el tiempo. ¿Y esa maduración a qué se lo das para vos? ¿Al mercado? ¿A la mayoría de adopción? ¿De qué lado lo ves? A ver, yo creo que pasó un poco de cada cosa. Por supuesto que cada una de esas olas de hype va generando como un mix entre testeo de concepto que va acotando los usos y diciendo, che, esto sí, esto no, o capaz esto no con Bitcoin, pero sí con Cardano o sí con alguna otra blockchain. Pero además yo creo que ayudó el hecho de que la gente empezara a entender que había un mercado y a medida que es una suerte de profecía autocumplida.
cuanto más personas se iban metiendo en la ola, más mercado hay, más mercado, más liquidez, salimos del lugar de la cosa excéntrica, y lo que hay que entender es que esa mezcla de usos que define una suerte, no quiero caer en teoría monetaria, pero como una suerte de valor que se traduce en la utilidad, más también lo que le pasa al oro, o en Argentina al dólar o al ladrillo, que es el Bitcoin u otra moneda como reserva de valor, más otros usos alternativos, va generando como fluctuaciones que son las subidas y las bajadas, sobre todo cuando son medio empinadas, genera vértigo, y en el vértigo se rompen cosas. Pero también creo que ese ciclo alcista, que muchas veces el boom and crash, digamos, que se van dando de los ciclos, hace que se vayan perforando como techos de aceptabilidad. Y hoy ya estamos, me parece, en un momento de la historia global donde ya nadie cuestiona el Bitcoin como tal. Después podemos discutir para qué sirve, para qué no, hasta dónde es una... Sí, pero por lo menos no se cuestiona su existencia y lo que vale, ¿no? No, y la potencialidad de ciertos usos. Ahora, lo que vale, la verdad que creo que estamos ante claramente un caso de economía de mercado donde es la resultante de millones de visiones y perspectivas, sobre todo aparte por la particularidad hermosa que tiene el Bitcoin, que permite trabajar o comercializarlo en microfracciones. Entonces, casi cualquier persona que tenga hasta $1, ponele, puede opinar con una acción de mercado cuánto vale el Bitcoin. Sí. Y eso le da una independencia brutal. Hago una conexión con alguien que mencionaste recién, que es Maslatón, que estamos gestionando, que tiene que venir acá al podcast, le mandamos un saludo. Él cada vez que tuitea algo que va a comprar, vive acá a media cuadra. Estamos tan cerca del Cábana que debería venir. Él cada vez que va a comprar algo y lo tuitea, te lo expresan satoshis. Fui a comer este sushi y me salieron tantos satoshis, que son esas unidades que vos decís fraccionarias del Bitcoin, que también le dan una utilidad para no tener que hablar de 0,000010 Bitcoin me salió esta botella de agua. Entonces, hay evoluciones que se van dando globalmente por eso, porque hay una presión de mercado de decir, che, ¿cómo podemos darle más utilidad a algo sin cambiarlo en su forma básica? Que es la diferencia de Bitcoin en todos los otros ecosistemas. Bitcoin es mucho más difícil de cambiar como sí. Puede construir sobre eso en layers más arriba, pero lo que sí es bastante más puro. Por eso también están los puristas Bitcoin. Sí, yo ahí no, sin entrar en el fetichismo de tal o cual moneda o quién es mejor que quién. Te quería hacer entrada. Claro, que vamos a dejar Maxi o no eras Maxi. No, a ver, yo creo que a Bitcoin le vaya bien no sirve a todos, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que entender. Y cuando digo le vaya bien no quiere decir que perfore el techo de los 200K, digo, para los que tengan Bitcoin ojalá les pase, pero creo que lo más importante es que demuestre ser una solución viable a largo o mediano y largo plazo. También es cierto que esta dificultad para adaptarse o para innovar, así como es parte de su fortaleza, yo creo que termina, en el caso puntual de Bitcoin, dificultando su adopción masiva para una multiplicidad de usos, más de microtransacciones o de cosas donde me parece que hay redes que terminan aportando mejores soluciones en ese sentido. Por lo menos a mí, que lo que más me interesa del mundo blockchain tiene que ver con esquemas de gobernanza, las DAO, bla, bla, bla. Ustedes saben más que yo sobre esto, pero Bitcoin nos parecería ser la plataforma más eficiente para llevar adelante este tipo de iniciativas. Ahora vamos a entrar un poquito en eso, pero para seguir en el mundo Bitcoin, quería preguntarte, viste que hace poco en Estados Unidos anunció, ¿no? Donald Trump que lo iba a sumar a una reserva estratégica, ¿no? Esa palabra también está buena. ¿Cómo lo ves eso y qué posibilidad pensás acá en Argentina que se podría llegar a algo parecido? Yo recuerdo que un amigo, además de un pionero en estos temas, como es Santi Siri, no me acuerdo si fue en el año 2017, escribió una columna en Infobae donde él planteaba que había que tener, no me acuerdo el monto, si era el 0,5% de la reserva. Creo que fue antes. Una fracción. Mirá. Era cuando Kicillof era ministro de Economía, porque me acuerdo que la carta estaba dirigida a Kicillof. Menos todavía. Y en ese momento, de vuelta, se le cagaron de risa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo interesante de esto no tiene tanto que ver con si después varió su valor, porque eso hasta casi te diría que es anecdótico ante la verdadera potencia de la propuesta de fondo, que es, este es un activo que no se devalúa por su naturaleza frente al peso, que estaba en una crisis de pérdida de valor permanente. Teníamos la posibilidad de generar una suerte de moneda estable, que después sabemos que no es tan así. Sí, pero poder proyectar a largo plazo. Pero puedes proyectar, y que además la
la naturaleza de funcionamiento del Bitcoin cuestionaba la lógica de funcionamiento del peso argentino. Y ahí es donde me pareció muy osado, para bien, el planteo de Santi. Vos decís como que dejaba muy expuesto al peso. Tenés una Aparte, moneda estamos hablando centralizada, previsible, que vos sabés cuánto va a ser la cantidad total emitida. Que digo que además, más toda la gente que perdió bitcoins en el camino y toda la historia que hace que sea menos el stock total final que el originalmente previsto, contra un peso que vos estabas a merced de un funcionario que se duplique lo que vos tenías enfrente tuyo, quizás en un día. Claro. Digo, entonces vos tenías una moneda con riesgo hiperinflacionario a la vista, con una moneda deflacionaria, digo, en relación, por lo menos en su diseño, en relación a todo el resto de las monedas del mundo. Que por cierto, el peso es un caso extremo, como hay otras monedas también, pero son todas las monedas fiat, todas las monedas fiduciarias tienen esa debilidad natural. Correcto, y ese es un riesgo que vos tenés. Después, por supuesto que hay formas más serias y menos serias de llevar adelante una política monetaria en relación a si vos vas ampliando tu oferta monetaria en función de la expansión de tu producto, si tiene o no tiene que haber deflación. De ello es una discusión que yo con Maslatón he tenido muchas veces, porque Carlos plantea que no hay nada peor para una economía que una deflación. Entonces él cree que hay cierta emisión que ayuda al progreso, y son discusiones monetarias muy interesantes que hasta te pueden llegar a poner en jaque el valor del Bitcoin como moneda de uso generalizado. Pero tampoco capaz es eso lo que tenemos que esperar del Bitcoin, ¿no? Es como que ahí es donde los maxi a veces como que estás pidiendo a la vaca más de lo que la vaca puede hacer, y la vaca está perfecta como está. Te metiste en la discusión. Te acabas de meter. Pero te van a llegar 1000 tweets al diciendo... contrario, hasta lo digo recontrabancando la parada. Sí. Siendo, uno a veces cuando se enamora del producto, lo quiere llevar a lugares donde termina quizás prometiendo cosas que el producto no puede dar. Sí. Dicho esto, ojalá me demuestren que estoy equivocado, y encantado de escuchar los argumentos, pero para mí Bitcoin está muy bien como está, y ya con lo que todos podemos estar de acuerdo, tiene un nivel de disrupción fenomenal en un montón de discusiones de problemas públicos, en donde no hace falta llevarlo 7 estaciones más. Ahora, respondiendo a tu pregunta, que con respecto a si Argentina debiera o no adoptar algo en este sentido, yo creo que sí. También hay una realidad que puede llegar a ser contraproducente. Porque si bien es cierto que es una señal muy robusta para un ecosistema que aparte en Argentina tiene un valor agregado fenomenal, y toda la comunidad vinculada al mundo cripto, EA y demás, Argentina tiene la bendición de ser uno de los países de vanguardia. También es cierto que la fragilidad económica de la Argentina, en algo que algunas personas pueden interpretar como una jugada heterodoxa o de riesgo innecesario, puede atentar contra la necesidad de robustez que puede ser parte de la estrategia del gobierno. Ahora, puede ser parte del problema o parte de la solución. También va a depender de cuánto el presidente o quien eventualmente lo suceda se pare arriba de esta decisión y diga hacemos esto porque, y lo explique, lo fundamente y lo abrace. Lo que digo es que es una jugada de riesgo en un momento donde la Argentina, lo vimos hace unos días con Caputo en una entrevista que hizo, donde dijo quédense tranquilos, el dólar no va a fluir, y el mercado se le llenó el culo de preguntas y se complicó. Claro. Entonces, me parece que no sobra credibilidad en el gobierno como para tomar jugadas de riesgo, pero al final del día depende de cada uno. Si yo fuera presidente, yo pondría Bitcoin como reserva. Te lo tomo como si fuera algo así, como si a Bitcoin estornuda, Argentina de ahí le agarra una gripe. Y un poco porque también, por supuesto, depende de cuál es el porcentaje que vos ponés, y si es más una cuestión gestual o una cuestión sustantiva. Pero para mí el peligro es otro. Es que en un contexto donde estás con el agua casi hasta la coronilla, alguien interprete que estás pelotudeando. Claro. Ordenar la macro primero. Ordenar la macro primero. Y vos podés decir, no, pero pará, Bitcoin es ordenar la macro. Y capaz en esta habitación y con la gente que nos está mirando podamos coincidir que Bitcoin es más parte de la solución que parte del problema. Pero vos vivís en un país donde tenés un 95% de la ciudadanía que probablemente requiera de educación, y por eso el trabajo que hacen con la Fundación Blockchain y demás es clave para poder achicar esta brecha informativa. Pero si la gente en aquello que no entiende reacciona como suele pasarnos a cualquiera, cuando pasa algo que no entendemos, reaccionás con miedo, el miedo en los mercados puede generar estragos. Sí. Y en economías dañadas como la Argentina puede ser fatal. Sí.
Ahí vos te las acordás mejor las estadísticas, pero estaba pensando las estadísticas de uso de cripto en Argentina, que somos líderes. Pero ¿cómo estamos ahí en uso mensual? Sí, en Argentina, según la Cámara Fintech, son más de 2.5 millones de usuarios mensuales. Claro. En argentinos, lo cual es un número muy, muy grande. Con el número 5%. Claro. Bueno, está bien. Pero hay que pensar esto, compararlo con la población económicamente activa. Sigue siendo una fracción más reducida, donde si vos le decís, che, como No, al revés. En la PEA habría que ver la composición, pero muy probablemente tenga una incidencia mayor. Uh-huh. O sea, el problema lo perdés en los jubilados. Claro. Pero, de vuelta, hay que seguir trabajando, hay que seguir evangelizando. Digo, en esa línea, yo creo que trabajos como el de ustedes son fundamentales, y no es por chupar las medias, sino porque genuinamente creo que... Pero hacelo, está bien. Hacelo. Sí, no nos molesta. No, pero ¿por qué digo? Porque achicar la brecha informativa nos permite a los policymakers impulsar propuestas de política pública que adopten este tipo de tecnologías y que no queden como una excentricidad. Porque también, si yo voy y digo, ¿saben qué? Vamos ahora a las partidas de nacimiento, en vez de que tenga que hacer un trámite que esté en una blockchain y vos tenés un hash y acá... ¿Qué te van a decir? ¿Qué estás haciendo? Es un pelotudo. Claro. ¿De qué estamos hablando? O, ¿cuál es el curro detrás? ¿Qué tiene una consultora amiga? Claro. Y no hay problema, yo me la banco, pero digo, cuanto menos hagamos que esto sea consecuencia de la osadía de alguno, de alguna suerte de intraprener o emprendedor político, como reitero, puede ser Martín Chiesa, puede ser Darío Nieto, puedo ser yo, etc. Y pase a ser una cosa cada vez más obvia para los que no la ven o no la vieron, yo creo que vamos a avanzar mucho más rápido en transformaciones sustantivas y no tengo dudas que blockchain puede revolucionar seriamente el funcionamiento del Estado. Y en ese sentido, ¿cómo lo ves con tus colegas en líneas generales? Nada. ¿La ven, no la ven? ¿Grado de verla? Imagínate que tuve una discusión el año pasado donde alguien planteaba que la Ciudad de Buenos Aires tenía que emitir un marco regulatorio para la inteligencia artificial. No voy a reproducir mis comentarios en esa reunión. Pero... No. No la vieron. No la ven. Ah, bueno, es el mensaje. Del tema. Está bien. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Vos tenés como dos visiones muy distintas en relación al rol del Estado y el progreso. Que de hecho ha sido un poco la historia de mi vida. Yo fui quien defendió la llegada de aplicaciones como Uber y los taxistas me querían cagar a trompadas. Y hay un montón de material de sobra. De hecho, me fui del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires echado por bancar la implementación de este tipo de tecnologías, entre muchos otros casos. Porque hay mucha gente que cree que las cosas no tienen que funcionar salvo que un funcionario los habilite. Okay. O sea, que el Estado cumple un rol de prehabilitación para que las cosas puedan existir. Claro, pasar ese filtro burocrático. Cuando en realidad la Constitución es muy clara que aquello que no está prohibido está permitido. Entonces, el principio que establece nuestra Constitución es la libertad. Y no el de permiso. Claro. El problema es que cuando vos querés, además, ponerle esta lógica de preaprobación a cosas que por su naturaleza tienen un dinamismo tal que resultaría virtualmente imposible. Sí. Digo, estar previendo todos los casos que aparte se van generando cotidianamente, lo único que vamos a estar haciendo es que Argentina se pierda oportunidades. Claro. Que se cruce en Uruguay. Digo, ahora Colonia está armando ahí un polo fintech interesante. Digo, que se vayan a otros lados, en vez de convertir a la Ciudad de Buenos Aires en la capital del startup tecnológico de Latinoamérica, como además podemos serlo. Así que yo voy a estar siempre por el lado de la, no llamarlo la desregulación, pero sí de desconfiar seriamente de cualquier iniciativa regulatoria, salvo quizás para esquemas comerciales, digo, todo lo que vimos de las shitcoins en todo este tiempo, que creo que le generan un gran daño al ecosistema, porque esto que pasó con Libra y otras cosas terminan dañando a todo el ecosistema. No es solamente la estafa que jode a los que entraron en esa o los vivos que hicieron el rug pull y terminó ahí la joda. Digo, esto lo que termina haciendo es, al final es todo una chantada. Claro. Y no es todo lo mismo. ¿Sabés qué? Quiero hacer un doble clic, porque ya que lo mencionás, queríamos preguntártelo. Estuvo en un montón de medios hablando de Libra, y cuando iba a un medio le decían, no, este dice esto porque es cuca, y iba a otro medio, no sé, eso pasó, fue en C5N, fue a 24 y le decían, no, está defendiendo al presidente porque es libertario. Pero hay una complejidad en el caso Libra, tanto en los actores como también en los mecanismos que se usaron para generar esta movida.
que hacen que sea una discusión un poquito más profunda. Por supuesto. En general, ¿cómo lo ves vos? ¿Fue una estafa? ¿Alguien se aprovechó? ¿Se hizo con buena intención y salió mal? ¿O fue algo que quisieron cagar con objetivo y cagaron gente? Yo creo que quisieron cagar gente con objetivo y cagaron gente, sobre todo porque te denota eso la forma en la que se movieron ciertos fondos al lanzamiento de la iniciativa. O sea, cuando vos haces inside trading y ya sabes por dónde va a venir el bizcachazo, digo, alguien está cagando a alguien. Claro. Digo, después podemos discutir. Sí, no es mercado, no es que el No mercado. es mercado. Digo, alguien está cagando a alguien. Después, hasta yo te puedo decir, che, capaz Javier Milei creía en lo que estaba haciendo y alguien le hizo creer, como se han generado tantos fondos con lo que fue en su momento las ICOs y demás, Sí, sí. que fondeaban y con eso llevaban adelante tal o cual iniciativa. Ahora, ponele que le otorgamos el beneficio de la duda a Javier Milei. Como mínimo, alrededor de él, Claro. había alguien que estaba aprendiendo la joda o con un nivel de inexperiencia y amateurismo que, si esos son los asesores presidenciales, estoy preocupado. Ahora, viendo lo que dijo el fundador de Cardano, que de hecho salió una serie de declaraciones, Sí. que aparte son cosas que muchos ya sabíamos, que para acercarse al entorno de Javier había que poner plata. Entonces, no te entraban los que tenían buenas ideas, te entraban los que estaban buscando Claro. hacer algún business. Y no un business por derecha, un business Sí. por el cual estás dispuesto a pagar para tener una reunión. Claro. Y donde claramente hubo información privilegiada que administraron algunos. Y que aparte toda la explicación del presidente fue rarísima. Todo lo que siguió fue peor. Digo, todo raro. Sí. Entonces, reitero, yo le voy a dar el beneficio de la duda a Javier, pero eso no lo exime de haber formado parte de una acción defraudatoria. Después, ¿es delito o no es delito? Otra discusión. Claro. Pero que eso no es el mercado, o es el libre mercado operando, y que eso estuvo mal, yo no tengo ninguna duda. Claro. Y en temas, ahí por ejemplo, si mezclamos la regulación con la prevención, por ejemplo, de este tipo de maniobras fraudulentas, por ponerle una palabra, ¿crees que se podría aplicar? O al estar en un entorno descentralizado, porque puntualmente muchas de esas acciones son en exchange que no son bajo ninguna jurisdicción, ¿no? Las operaciones como tales no creo que las pueda limitar por esto que vos mencionás de que al final del día triangular la operación por cualquier jurisdicción donde tengas ganas, Estonia o whatever, y Sí, sí. digo, no, nadie te va a poder prohibir que hagas algo así. Ahora, lo que vos sí podés establecer es la responsabilidad de los promotores de determinadas iniciativas. Y de hecho, la ley de ética pública no está muy feliz con lo que hizo Milei. Claro. Ni siquiera es que digo, che, hagamos nuevas Claro. cosas, cumplamos lo que hay. Y de ese lado sí creo que estamos ante una situación compleja. Pero no, quiero salir de la anécdota para entrar en muchas otras, que aparte, vale decirlo, no fue la única estafa en la que estuvo involucrado Milei, porque había promocionado Coinex Sí. un tiempo antes. Entonces, también ahí hay un poquito, ¿no?, de mea culpa. Una vez te puedes equivocar, 2 veces. Y estaba Vulcano también, hubo una tercera. ¿Qué? Estaba Vulcano, que era otra. ¿No? ¿En Vulcano también se metió? Bueno, ¿y sabes cuál es el denominador común? Que siempre hay alguien cobrando una moneda. Claro. Sea porque te llevaste una comisión, o sea porque vendiste el acceso a tu oído para que alguien te dijera que esta podía ser una buena idea. En cualquier caso, creo que hay que ser más prudente en la función pública Sí. y hay que ser más severos desde el punto de vista de las sanciones domésticas para aquellos que promocionan este tipo de cosas. Claro. Porque también después vemos a celebrities, influencers, gente agraciada, que agradable a la vista, que sale, viste, foto en tanga y compra Sí, sí, tal sí. shitcoin. Digo, y eso también es una estafa. Claro, y capaz que tienen 100K de seguidores y afectan a 1000 personas como mucho y no toma la dimensión que toma algo que hace el presidente, ¿no? Pero es tremendo que caigamos Sí. a 1000 personas. O No, sea, no, es un montón, sí, sí. porque cada una de esas personas, después hay que ver cuánto ponen y por supuesto cada situación es anecdótica, pero una persona que creyendo en la posibilidad de progresar resulta defraudada, el daño que eso genera a lo largo de su vida, digo, en la posibilidad de que vuelva a invertir y termina alimentando la lógica de meter la plata bajo el colchón, Sí, sí, sí. que es lo peor que le puede pasar a una economía, y más una economía como la Argentina. Entonces, para mí, yo de vuelta, creo que el rol del Estado tiene que ser muy limitado. Yo soy liberal, duro, minarquista, digamos, en términos de que el rol del Estado tiene que ser el mínimo indispensable. Dicho esto, una de las funciones que creo que tiene que tener el Estado, o dos, es seguridad y justicia, y ser muy severo con los hijos de puta. Porque el daño que nos generan a todos es mucho mayor que el daño individual del estafado. Claro. Y las externalidades negativas de las estafas son enormes.
Sí. Entonces hay que caerles con todo el peso de la ley. Sí, lo vemos nosotros en el nicho en el que estamos, que es ahora una barrera. Lo bueno de todo esto de Libra fue que terminabas teniendo gente, tanto en medios tradicionales como en redes, hablando de estos temas y llegando a audiencias que antes nunca habían llegado. Lo malo es que si hay una conexión con, este próximo proyecto es un utility token real, no como este que era un utility token falso, y van a decir, entonces como Libra. Es una estafa también. Es el daño que te referías vos antes con el daño que le hace a la industria cripto. Una industria que es muy pujante acá, lo hablábamos recién. Millones de personas que lo usan todos los días y va creciendo y va creciendo no solamente en las stablecoins, que es como comprar dólares digitales, sino va creciendo en otros tipos de proyectos. Bueno, lo bueno es la cantidad de gente que le llegó. Lo malo es la asociación cripto Libra, blockchain Libra. Eso es algo que vamos a tener que superar. Y una de las formas más directas de atacarlo es esto, con un marco que haga que el costo de meterse en esto para ver si ganas unos mangos sea muy alto para quien lo promociona, me refiero, ¿no? No, ahí diste en la tecla. Yo creo que el rol del Estado no es cuidar a la gente de el riesgo, porque para eso cerremos los casinos, tiene una mirada más paternalista. Lo que sí tenemos que evitar es las cosas que son claramente defraudatorias, los esquemas piramidales, todas esas cosas que aparte no es que Argentina tiene que inventar algo. Lo que hace la SEC en Estados Unidos. O sea, hoy en Argentina vos no tenés una entidad pública con poder de policía que esté identificando esquemas económicos fraudulentos. Veamos todos estos pibes del Colorado Ponzi y toda esa cosa. Sí. Todo eso es terrible para una economía. ¿Cuál es el valor agregado de un miserable que lo que plantea es que al pedo estudiar, al pedo esforzarte, jajaja, acá proyectalo, visualizalo, actúa como rico y más o menos que la cosa acá es suya? Es casi una secta. Sí. Y yo creo que ahí falta Estado. De la misma manera, hay que sacarlo al Estado de los lugares donde a veces quiere estar presente sin cazar un fulbo, y después tenés a unas burócrata tratando de explicarle a un emprendedor. Bueno, me vinieron varios casos que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha pasado y demás, que de golpe te cae gente de mega vanguardia y tenés a un funcionario explicándole cómo son las cosas y hacia dónde va el mundo. Claro. Decís, bueno, qué moral. Pero nada, creo que también la política tiene que ser más humilde y aprender y escuchar. Bien. ¿Sabes qué? Es interesante, y ahí quiero que lo hablemos mucho, porque hay la discusión entre Estado más grande y más chico es una que especialmente hoy está en primera plana, pero también hay otra vertiente de eso que es Estado más eficiente, donde eficientizando muchos procesos, naturalmente se achica el Estado, pero capaz que ni siquiera en cantidad de trabajadores, empleados, como quiera decirlo, sino simplemente en el gasto innecesario, en operaciones redundantes, y eso se logra muchas veces con tecnología. Quiero que hagamos doble clic, pero en términos más generales, eso también puede ser una forma de llegar a un pseudo acuerdo multipartidario, llegámoslo, en un sentido muy optimista, de decir, pensemos en eficiencia. Bueno, es que para muchos el Estado es un fin en sí mismo, sobre todo en términos de contención de estructuras políticas y demás. Y yo creo que hay que dejar de pensar en el Estado como un elemento generador de empleo por sí. O sea, si nosotros creemos que echar a un funcionario público es malo porque pobre el tipo que se queda sin trabajo, no sé, mira, voy a poner un ejemplo para que se entienda el problema. Una de mis propuestas de campaña es prohibir a los cartoneros. Prohibir, no más cartoneros. Simple, claro, concreto acá, cámara, se prohíben los cartoneros. Ahora, ¿qué es lo que aparece como la primera reacción? ¿Qué hacen? ¿Y ahora qué hacen? No, pará. Digo, porque con el razonamiento de ahora qué hacen, vos podés habilitar conductas antisociales, como es el caso de salir de caño, de salir a chorear, y que a vos el estado de necesidad te genera el derecho a llevar adelante una conducta antisocial. Yo creo que no. De hecho, el cartoneo estaba prohibido en la Ciudad de Buenos Aires. Se levantó la prohibición en el año 2003. ¿A qué voy con esto? Si nosotros caemos en la trampa de que el Estado tiene que explicar qué va a hacer con el empleado público que echa, empezamos a alimentar una narrativa inercial que va a impedir la transformación real, porque hay un texto muy lindo que no es tan nuevo, de 1700, de Frédéric Bastiat, que se llama La Ley. Y lo que decía Bastiat es que la burocracia tiene la particularidad, como nos pasa a cualquiera en nuestros ámbitos de la vida, que quiere progresar. Ahora, el problema del progreso del burócrata es que tiene que ver generalmente con cobrar más impuestos y generar más cosas para regular, porque eso es lo que justifica su progreso, digo, en volumen de responsabilidades y en volumen económico. Entonces, en el momento que entendemos que la inercia del Estado tiende a ir en contra
inerciable, ¿no? Tiende a ir en contra del interés del sector privado como un agregado de individualidades, nos ayuda a entender que achicar el Estado es deseable, siempre y cuando, en todo caso, sea en pos de la eficiencia. Y ahí el objetivo lo tenemos que poner, o mejor dicho, la mirada la tenemos que poner en otra cosa. ¿Cuál es el bien jurídico a tutelar? ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Para qué queremos tener este burócrata hoy? Porque queremos mejor salud pública, fantástico. Ahora, si yo metí esta solución, que es más barata, ¿tengo más o menos salud pública? Si la respuesta es igual, más, o más o menos la misma, más barato, bueno, hay un fuerte argumento para avanzar. Y yo creo que el desafío que tenemos es el de empezar a generar ese consenso, que es que la eficiencia es un fin en sí mismo y no es de derecha y no es de izquierda. Porque en todo caso la discusión derivada de eso es qué hacemos con ese peso que se ahorra. Claro. Nosotros en la discusión del presupuesto del año pasado, yo logré que se reduzca el presupuesto en 330.000 millones de pesos. Por mi posición ideológica, que en la Ciudad de Buenos Aires se cobran demasiados impuestos, lo que terminé planteando es que eso se traduzca en una reducción de impuestos. Okay. Entonces, se gastaron 330 millones menos, 1.000 millones menos, se bajaron impuestos en 330.000 millones de pesos. Eso es que es el equivalente a que cualquiera de nosotros se haya ahorrado para este año aproximadamente 150.000 pesos en impuestos. Okay. Ahora, capaz puede venir otro político y decirme, Yamil, falta salud pública, o faltan escuelas, o falta... Bueno, entonces, en vez de eliminar ese ingreso público, lo reafectás. Por eso yo creo que esa es una discusión de segundo orden. Y si logramos ponernos de acuerdo en una agenda de eficientización, yo creo que hay muchos que se van a aprender. Lo que también te quiero decir, y esa es una parte triste, es que a veces las ineficiencias no son inocentes. Porque en el expediente papel, en el burócrata que toma una decisión que hoy podría resolverse con un agent o que se podría resolver, digo, hay posibilidad de kioscos, favores, adelantar, pisar, de discrecionalidades que no se explican a partir de la eficiencia o de una lógica de procesos, sino a partir de una lógica de kioscos. Claro. Y en base a eso, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que vos sentís que tienen mayor potencial justamente para lograr esa eficiencia? Bueno, a ver, para ir caso por caso, todo lo que tenga que ver con la blockchain en el sentido del uso del ledger como ámbito de reserva de información, sea para todas las cuestiones que tienen que ver con documentos de los individuos o para garantizar la evolución de un expediente y que no pasen cosas. Por lo menos que quede marcado. Que quede marcado, pisó, no exacto. Y todos los dedos que tuvieron. Todos los dedos que estuvieron Sí. y demás. Todo eso para mí es de fácil implementación y una contribución superlativa. Así que yo creo que hay algo que no está muy lejos. Digo, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires venía trabajando un poco hasta con una lógica de identidad digital, con Quark ID, después fue Tango ID y demás. No, al revés, ¿no? Al revés. Pasó a Quark, sí. Uno de nuestros primeros invitados en el podcast, que vos estás hoy en el episodio 42, creo que fue el episodio 2. Diego. No fue Diego, fue Pedro Alessandri, que era subsecretario en ese momento, hoy es secretario, si no me equivoco. Pero sí, vino a hablar justamente de MiBA, que después también evolucionó, y es Quark ID, que ahora tiene muchas más cosas, ¿no? Y ahí eso tiene otra lógica que también es muy útil, que es el uso de una base de datos común. Eventualmente tiende a facilitar la integración de la base de datos. Una de las cosas más absurdas, que para esto ni siquiera hace falta blockchain, es que los gobiernos suelen tener una multiplicidad de bases de datos que no se comunican entre ellas. Redundancia también. Totalmente. Sí. Tengo un ejemplo boludísimo, pero que no es tan pavo. Ahora nosotros presentamos la lista de legisladores porteños acá del espacio que yo lidero, Unión Porteña Libertaria. Teníamos que presentar 40 candidatos. Uno de los requisitos que nos planteaban es la presentación del el documento de deudores alimentarios. Para eso había que hacer un trámite, bla, 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 bla. ¿A quién tenías que pedirle los deudores alimentarios? Al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Ante quién presentabas la candidatura? Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a mi ciudadano, el Estado, me estaba pidiendo que vaya a otra ventanilla suya a hacer un trámite a partir del cual podía caerse la candidatura para pedir un documento que se lo tenía que presentar ante él. Una pelotudez. Y me imagino que eso debe pasar en muchos trámites. Olvídate, está lleno. Entonces, estas redundancias o estos
Lax, mira, tengo una persona muy valiosa en la lista, que estaría bueno que lo convoquen, que es Leo Piccioli. No sé si lo ubican. Leo fue uno de los fundadores, junto con Santiago Bilinkis y de Andy Freire, de lo que fue OfficeNet, que luego fue Staples, que junto con algunos otros miembros de esta lista son como los candidatos más de avanzada en materia de todo este tipo de implementaciones y demás. Y el otro día viene y me dice, Yamil, ¿podemos armar para la campaña un formulario donde la gente nos acerque qué trámites al pedo hay en la ciudad y qué redundancias hay y demás? Le digo, por supuesto. Me dice, pero ¿no crees que puede generar un ruido? Le digo, pero lo mejor que nos puede pasar es que genere ruido y que podamos exhibir. Y digo, y esto no tiene que ofender a nadie. El trámite está mal, es redundante y nos hace perder tiempo. Es al revés, es la responsabilidad del burócrata actualizarse. Claro. Lo que pasa es que hoy no se paga costo, casi te diría, por hacer las cosas mal. Y cuando digo hacer las cosas mal no hablo de corrupción, hablo de ineficiencia. Hacerle perder tiempo al contribuyente, al administrado, está mal. Después podemos discutir si hay que adoptar la última tecnología de punta y hay que Web3 y toda la historia. Capaz eso está un poco más allá. Pero hay un montón de cosas hasta llegar ahí que ya se podrían estar implementando y no hay excusas. Nosotros hablamos todo el tiempo igual. A veces implementar tecnología de punta requiere que los usuarios la entiendan. Otra vez es una cuestión de que se puede diseñar para que sea un beneficio sin cambiar realmente la interacción que hace el usuario con una plataforma. O sea, si en la ciudad Quarkid usa blockchain, la gente que lo usa capaz que no tiene ni idea y nunca escuchó la palabra blockchain en su vida. Es una cuestión de que los procesos internos, el diseño, si hay que cambiar alguna ley, una regulación, pueda suceder, que funcione bien internamente para un estado de una ciudad o nacional o en qué jurisdicción sea, y después la persona, el usuario, la experiencia de usuario que tiene con la que interactúa en una aplicación, una página, puede ser con blockchain y no saberlo. Totalmente. Eso es un desafío de desarrollo, pero existe. Sí, lo que también te voy a decir es que estamos, me parece, en un momento muy fecundo para llevar adelante reformas de este tipo. Okay. Porque la disrupción que trajo Javier Milei a la política en general puso en jaque a todo el sistema político y fundamentalmente los pone en la necesidad de mostrar algo nuevo. Y ver quién de alguna manera representa mejor la idea del cambio. Y yo, la verdad que salvo algunas honrosas excepciones, como el tema de los registros automotores, donde de hecho esa fue una propuesta de mi fundación, de la Fundación Apolo, con quien hemos conveniado con la Fundación Blockchain, así que los queremos. Es mutuo. La realidad es que el gobierno nacional tampoco está siendo muy innovador. Están cortando un montón de curros, nos gusta. Pero en materia de funcionamiento todavía hay muchísimo más por mejorar. Y yo creo que esta va a terminar siendo más una agenda generacional que una agenda partidaria. Okay. Yo creo que está bueno trabajarlo en ese sentido. Y hay que identificar a quiénes son las personas en el peronismo, hasta en la izquierda, digo, los libertarios, que sean receptivos a empujar una mejor forma de hacer las cosas. Ok. Sí, no, me parece interesante porque te iba a preguntar, ¿a qué lo suscribís eso? De que la agenda del gobierno es una cuestión meramente generacional o tiene que ver con otras prioridades o cuál puede ser la razón. Porque me parece raro, siendo que es algo que hasta me parece lo pide mucha gente. Alguien que va a hacer un trámite y ve que tardan porque tienen que poner un sello, qué sé yo, se da cuenta, che, esto hay soluciones ahora mismo. No, lo que pasa es que tenés un problema real que es que vos para optimizar un proceso necesitas gente que sea buena en el diseño de procesos públicos. Que no es un expertise tan obvio y natural. Sí. Por supuesto que se pueden importar talentos del sector privado, pero no siempre el know-how del sector privado es perfectamente trasladable al sector público. Para más, yo creo que el gobierno nacional, lamentablemente, y el gobierno de la ciudad también, no han priorizado a cuadros de avanzada, sino que en muchos casos han priorizado la política por sobre la gestión. Y el problema que vos tenés ahí es que si vos priorizás no a los mejores, sino a, pongámoslo de manera elegante, a tus mejores, a los que te inspiran confianza. Claro. Que también hay toda una explicación detrás de eso. Atendible, por supuesto, pero digo, la consecuencia de eso es que te perdés de aprovechar un montón de oportunidades de innovación porque las personas que estás poniendo son inidóneas o por lo menos no están actualizadas. Y si a eso le sumás que la conducta del gobierno nacional hacia dentro de su propia burocracia, en lugar de inspirar leones,
y de fomentar la osadía, te estornudabas en el momento equivocado y te pegaban un tiro en la frente, lo que vos terminás teniendo es una burocracia medio cagona, donde la supervivencia empieza a estar por encima de la disrupción. Y si vos realmente querés transformar las cosas, no te digo que tenés que darles un cheque en blanco y que hagan cualquier cosa, pero casi que es preferible pedir perdón que permiso. Y te tenés que bancar los costos de que de golpe alguien cruce una frontera y se enoje gente. Sí. También es cierto que la fragilidad del gobierno es grande y que en ese sentido puede ser una definición estratégica no ser demasiado revolucionarios. Lo que también creo es que eso nos abre una oportunidad a las nuevas generaciones políticas para llevar adelante una agenda de innovación y disrupción que, más allá de libertarios o peronistas o lo que fuera, hoy no está en agenda. Reitero, salvo honrosas excepciones. ¿Podemos ponernos lentes color de rosa por un segundo y pensar, te lo hago pregunta a vos que estás aparte en el medio de ese campo de batalla? ¿Es esta agenda por la innovación, es algo que lo ves como multipartidario necesariamente? ¿O estas cuestiones que hablabas antes de el Estado por en sí mismo a veces cierra esas puertas? ¿O crees realmente que se pueden tender puentes? Quizás no en el diseño de políticas específicas, de las minutas de la ley, pero sí quizás en términos de apuntemos para este lado, blockchain para transparencia, DAOs, lo que sea. ¿Lo ves así o ni en pedo? Mira, yo creo que hay que ser inteligentes y entender que hay que buscar y hasta construir y fortalecer lo que se llama dentro de la teoría política los policy champions, que son como, si lo querés en un nombre más local o doméstico, emprendedores políticos. Y no estoy hablando de los que se meten en política para hacer plata, que de eso no sobran emprendedores políticos. Demasiado. Muy acostumbrados. Son empresarios. Sí. No, acá estoy hablando de aquellos que estén dispuestos a capturar el valor de innovar. Y a medida que van avanzando las redes sociales y demás, yo creo que hay un mayor retorno de la inversión en ser disruptivos. Pero que también yo creo que las comunidades tienen que ser más inteligentes en apuntalar y potenciar a aquellas personas que levantan esas agendas. Porque la inercia de la burocracia es a la opacidad, la inercia de la burocracia es a la falta de eficiencia. Un caso practicísimo. Si se supiera la verdad en Argentina de la relación entre gobiernos, con eso, incluyendo el nacional, y medios de comunicación, la gente prendería fuego todo. ¿Te estás refiriendo a la pauta? Todo. La pauta, los sobres, todos los términos. Todo. Ahora, que perdón, se sabe como titular. Vos me estás diciendo si se supiera realmente la dimensión. Espérate, pero aparte, claro, vos tenés la pauta blanca, claro, la pauta negra, y en realidad generalmente los empresarios de medios no son solamente empresarios de medios. Con lo cual hay toda una gama de negocios que tienen que ver con concesiones, con contratos, con cosas que no te enteras, claro, pero pasa. Entonces decís, puta, estamos complicados. Y a medida que vos empezás a generar trazabilidad, base de datos unificadas, la posibilidad de que la gente trabaje ya con otro tema que no hemos charlado, pero esto lo de Big Data y Data Analytics y toda la historia. Fíjate que está lleno de leyes en Argentina de transparencia activa y cuántos repos tenemos disponibles de información actualizada para poder analizar lo que pasa en el Estado. Sí. Cero. Te invito ahora a buscar, Vea Data se llamaba, sí, el de los datasets de Buenos Aires. Lo sabemos porque es un desafío. Por eso. Entonces, y perdón, pedirlo para conseguirlo es un proceso imposible. Entonces, y para peor, y esto sí quiero criticarlo, el gobierno nacional ha hecho retroceso en materia de disponibilización de información pública. Okay. O sea, se alteró la legislación vigente sobre acceso a la información pública y se fue para atrás. Entonces, a ver, y también ahora me pongo el otro sombrero. Yo he sido funcionario. También están los hijos de puta que te presentan 500 pedidos de acceso a la información pública y te tienen 5 tipos de tu despacho trabajando a responder muchas veces boludeces. Claro. Y eso es un mal gasto de recursos públicos. Ahora, si vos me das a mí a elegir entre el riesgo del abuso ciudadano y el riesgo del ocultamiento burocrático, dame el riesgo de la libertad toda la vida. Además que para eso hay herramientas que se pueden automatizar también. Que se pueden automatizar o buscar elementos de transparencia activa, donde también la autocrítica que te puedo hacer es, che, si me preguntaron 7 veces lo mismo, y capaz lo puedo colgar el Excel y a la mierda, ¿no? Digo, y me ahorro una pregunta.
Yo creo que todas esas son discusiones que hay que empezar a fomentar. No son tantos las personas que hoy están trabajando esa agenda hacia dentro de los gobiernos. Para peor, lo que normalmente pasa es que en el mejor de los casos hay un área de gobierno especializado y lo que tendría que empezar a ver es una conciencia hacia dentro de cada cartera de la importancia de este tipo de implementaciones. Claramente hay un problema ahí de lo que noto yo de incentivos, ¿no? Entre la parte de que no dependa de la osadía del político de turno de querer innovar o del legislador de incentivar eso y también de la gente, ¿no? Que empiece también de la gente a exigir esa parte. Bueno, pero ahora tenemos elecciones. El 18 de mayo se vota en la ciudad de Buenos Aires legisladores porteños. Algunos tenemos estos temas en agenda y otros no. Claro. Entonces, para quienes les importe esto, yo creo que es un buen momento para empezar a poner en valor a aquellas personas que tienen una mirada vinculada a la innovación. Y la verdad es que no hay tantos. Siéndote franco, es Daro Nieto, que entra seguro, porque el PRO, los votos que necesita Daro para entrar, va a entrar. Estoy yo, Marra va a entrar seguro. Yo soy el único que necesita los votos para entrar, así que por favor voten. Y no es que hago proselitismo en el sentido tradicional de venir y decir vótenme porque soy buenísimo. Es vótenme porque no somos tantos los que estamos trabajando esta agenda. Y te diría que a veces el valor del legislador no es solamente lo que puede proponer, sino todo lo que podemos impedir. Claro. Y yo vengo siendo un gran pilar, si querés, en términos de radio de juego, bloqueando iniciativas de mierda. Claro. Hay un montón. Por Sí. esto que hablamos antes, las dos. De la AI. Y lo que hablabas antes de la regulación de AI y demás. Hace falta porque si no, a ver, en otro contexto te puede terminar dando, ¿no? Suficiente movimiento en una cámara y terminás sacando una ley que diga un agente no necesita un permiso estatal para poder operar, por ejemplo. Fíjate, y con el agravante que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Digo, no es que gente que lo hace para cagarle la vida al mundo cripto. Claro. Digo, gente que capaz cree que está haciendo un bien. Lo que pasa es que no entiende un carajo de lo que está regulando. Pará, y no les pasa solamente a ustedes, ¿eh? Me reuní hace poquito con el Colegio de Arquitectos Urbanos, de Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, con el CEPAU, y me decían esto, sacan un código urbanístico y no tienen idea muchas veces de lo que están regulando, y pasa en todas las áreas. Claro. Por eso es clave que las comunidades se involucren, participen y hagan lobby. Lobby bien entendido, lobby como la incidencia en los policy makers, en los tomadores de decisiones. Con respecto al tema de la DAO, cuando yo fundé el partido anterior al Quintegro, que se llama Mejorar, nos habíamos propuesto ser la primera DAO, el primer partido político que funcione como una DAO. Y de hecho habíamos trabajado bastante con Santi Siri cuando él estaba en Y Combinator, que él estaba con un proyecto que se llamaba Democracy Earth, Sí. que básicamente lo que buscaba era esto, generar... El problema real que tuvimos ahí es que el frontend era muy difícil para 4.000 afiliados, de los cuales muchos de ellos eran señoras y señores grandes. El conectar la wallet ahí no estaba funcionando. No, y creo que ese es el verdadero desafío que tiene la adopción significativa de este tipo de tecnologías. Hace poco estuvimos reunidos con los muchachos de Cardano y una de las ideas que surgió era la posibilidad ya no de generar un esquema de toma de decisión directo, pero sí combinando un poquito lo que se había planteado en su momento para el partido de la red, pero llevándolo a algo más de diálogo con el diputado, de generar votaciones sobre las votaciones que yo voy a llevar adelante, para también poder generar como una suerte de mecanismo participativo orientador. Es decir, no atar mi voto a lo que defina la comunidad, Pero sí saber lo que quiere la comunidad. pero sí saber lo que quiere la comunidad y sí generar un ida y vuelta para robustecer y explicar mi punto de vista. Porque no es lo mismo, estoy convencido de esto porque, que voté así porque todos votaban así. Y yo creo que eso es una forma de construir ciudadanía. Y que ahí las DAO pueden tener un rol interesantísimo. Que por supuesto pues, se puede escalar a cosas mucho más serias, que no es que no sea serio mi propuesta, pero digo, en términos de el outcome de la votación. Por ejemplo, yo soy un creyente que hay que plagar de DAOs todos los ámbitos de democracia de cercanía. Clubes. Consorcios, clubes. Digo, ahí hay que apuntar. Hay que apuntar porque ahí empezás a tener aplicaciones inmediatas, concretas, que van a mejorar el funcionamiento de la vida cotidiana de las personas. Claro. Y si después ya te funciona para el club, te funciona para elegir diputados. Sí, no, por Lo supuesto. puedes ir escalando tranquilamente. Empezar pequeño. Pero yo empezaría de lo más chico a lo más grande. No porque no me anime, pero es mucho más difícil de parar
una idea como esta cuando ya tenés una multiplicidad de casos de uso. Aparte es natural, o sea, es una cuestión también de riesgo percibido. O sea, vos le decís, 100%. vamos a hacer una consulta popular y la vamos a hacer en blockchain. Y tenés que explicar cómo funciona a 45 millones, bueno, con 45 millones, pero lo que sea el padrón Totalmente. electoral. Es muy difícil superar esa barrera hoy. Pero superás barreras más pequeñas hoy para que dentro de unos años puedas llegar a enfrentarte con eso. Totalmente. Nosotros lo vemos, yo soy de Lanús originalmente, y lo veo mucho en clubes de barrio donde hay cuestiones, papeles y demás, y tenés gente que se apodera de un club y es imposible sacarlo del medio. ¿De cuál a qué parte del este o este? Oeste. Ah, bueno, veníamos al mismo lado. Ah, porque si me decías nos teníamos que agarrar hasta Sí, trompadas. por supuesto. No, yo vivía ahí a la vuelta del Parque Udave, Ok. en Coronel de Lía y Rivadavia. Sí, sí. De hecho, bueno, ¿Vos también sos lanucense? No. yo nací en los monoblogs de Lugano, pero después mi secundaria la hice en Lanús, Mira. Ok. porque ahí vivía mi abuela. Digo, nos congregábamos en una iglesia que estaba ahí, que se llama Iglesia El Faro. Y de hecho, me terminé el secundario en la Escuela Cristiana Evangélica en ESEA Ok. de Lanús, así que Bueno, vengo del barrio. del barrio. Lanucense por adopción, entonces. La hacen por adopción. Está bien. Y mi familia materna es de allá. De toda la rusada que hay en Lanús, ¿no? Claro, sí. La comunidad eslava. Pero, Sí, ahí conocemos sociedades de fomento y demás de la comunidad, así que es bastante presente. Pero el punto, ¿cuál es ahí? Lo ves en ciudades quizás con clubes de barrio que son realmente de barrio, Totalmente. muy diferentes a las realidades de muchos barrios de acá de la capital. A ver, podés proyectarlo y plantear una solución que funcione para ambos, pero una solución que sería muy útil. Está bien, la parte de las comisiones de esos clubes van a poder usar un sistema descentralizado y probablemente no, pero... depende. Ujú, Depende que a ver. más fácil se lo hagamos. Ahí está, a eso es lo que iba. Ahí está el desafío Sí. que nos está viendo y ustedes y demás, que es esto que vos decías, que al final del día la gente ni sepa Eso, que es está eso. blockchain detrás de esto. Ujú, Que sea fácil. sí. Ahora, por supuesto que después avances tecnológicos en un sentido, no sé, si el día de mañana Quark ID prospera y ya tenés certificada la identidad, es mucho más fácil sobre eso montar un sistema de toma de decisiones. Claro. Sí. Pero bueno, hay que ir trabajando y pensando y laburando. Yo creo que estamos viviendo un momento espectacular. Soy de los tecnooptimistas con respecto a todo lo que va a pasar y al mismo tiempo entendiendo que la burocracia va a ser parte del problema necesariamente. Y en eso parece que le estoy haciendo promoción a Santi, pero Siri tenía un libro que se llama Hacktivismo, Sí. que, Ya lo nombraste 3 veces ya, vamos a tener que mandarle un invoice, Sí. porque esto Y mándale una- no es gratis. que colabore con la campaña. Y sí, la verdad, ¿no? No, ¿por qué planteó este libro? Porque lo que hablábamos con él es que además del emprendedor externo, Ujú, yo creo que hay que aprender a identificar los partners intragubernamentales claro. que te ayuden a generar la inyección de esa disrupción. Ujú, Porque la lógica inercial del Estado es, primero, conservadora, es decir, a no innovar, pero aparte repulsiva, es decir, echa lo nuevo y echa lo externo. claro. O sea, si vos tenés un hacker interno que te abre la puerta, Una puerta Hay que aprovecharlo, claramente. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un doble clic en algo que mencionamos antes, así también podemos hablar un poquito de Apolo. Dale. Que es, y creo que esto va a ser un centro para que le empujes al arco solamente, que es, nos imaginamos y lo hablamos todo el tiempo, un estado donde todo gasto que se haga sea trazable. Y después hoy con un agente de AI, por ejemplo, podría ser tan simple como un chatbot donde una persona cualquiera le puede preguntar, che, ¿dónde gasta esta provincia o este ministerio o cualquier cuestión, cualquier jerarquía del Estado? ¿En dónde se gastó esto? ¿De dónde salieron esos recursos? ¿Cómo se ejecutó? Las licitaciones de obra pública, todo eso que se ha trazado absolutamente y que capaz que la única excepción, porque antes también vos hablabas de cuáles son las excepciones a tanto las regulaciones como el lugar donde se incluye la tecnología. Las excepciones quizás podrían ser ciberseguridad, defensa, donde capaz que hay cosas que no podés trazar. hay gastos reservados en ese sentido. Claro, bueno, pero la mayoría de los gastos que termina teniendo el Estado podrían ser absolutamente trazables. Totalmente. En ese contexto, ¿qué pensás? ¿Qué tan posible lo ves? Y también cómo se conecta con lo que haces de la Fundación Apolo en el contexto de transparencia en el Estado. No, a ver, nosotros venimos trabajando en esa agenda. La realidad es que no nos da la nafta en términos de programación para llevar adelante y desarrollar una Es un montón. solución de esta naturaleza. Claro. Ahora, si alguno de ustedes quiere colaborar con esta causa, Bienvenido. sea, y estamos abiertos a trabajar con eso. Yo ahí lo que te digo es, la visualización de datos tiene una potencia brutal. Ujú. La chance de que la gente, como vos decís, con un chatbot o algún otro mecanismo de fácil acceso pueda saber de qué se trata, yo creo que va a tener una potencia enorme. Ujú. La verdad es que hoy, con algunas herramientas de scrapping y demás, podrías tratar de empezar a armar algo. Ujú. Yo creo que hay que animarse a ir a cuestionar frontalmente al gobierno y decirle,
no sé, cada vez que publicás algo en el boletín oficial, mandá un RSS abierto donde lo podamos todos recibir y levantar a partir de eso, y que ya más o menos con un esquema preformateado alimenta automáticamente una base de datos, digo, como para ir hablando de nuevas contrataciones o nuevas asignaciones o lo que fuera. Y si no, habrá que inventarlo. Y estamos para elaborarlo. Así que la Fundación Apolo, que es la fundación anticorrupción hoy más importante de la República Argentina y que se está expandiendo a más frentes de trabajo, como la defensa de derechos humanos y la evaluación del funcionamiento del sistema judicial, tantas cosas, estamos totalmente abiertos a trabajar con la comunidad para pensar en soluciones disruptivas en esta materia. Y ahí permitió hacer doble clic. ¿Qué es lo que dirías vos hoy, si es más de una en el propio, digo, cuáles son las banderas o la bandera más importante que identificás como en la Fundación Apolo, lo que puedas decir, no públicamente? No, la Fundación Apolo claramente es líder en materia de lucha contra la corrupción. Lo que pasa es que también un poco mi diagnóstico después de todos estos años es que la corrupción, si querés, es el último eslabón de un proceso que salió mal. Claro. Y que si realmente queremos combatir a la corrupción, es como Minority Report. Digo, tenemos que ir a la génesis del conflicto y o matar al bicho o meterlo preso o hacer alguna. En ese sentido, yo creo que los mecanismos de transparencia activa, la optimización de procesos, la formación del periodismo o de hasta chatbots o distintos mecanismos de scrapping, lo que nos va a permitir es que haya cada vez menos margen para la corrupción y en consecuencia no va a hacer falta denunciar tanta gente porque va a haber menos gente que haga boludeces, básicamente. ¿Sabes? Nos estamos quedando sin tiempo, hay un par de cosas que queremos hablar, campaña, pero antes la pregunta más importante que todavía no te hicimos, y también no sé si esto se hizo de la Fundación Apolo, lo hiciste vos más personalmente, pero quiero que nos comentes, y tenemos que ponernos serios para esto, la denuncia que le hiciste a Michelo. Bien. Porque realmente nos parece que es una cuestión que explotó en redes y demás, y nos parece, primero te parece de lejos, te parece ridículo, pero tiene no. Toda la situación, o sea, pero ¿cómo fue eso? Porque nos integra. A ver, imagínate que denunciamos a Cristina por el plus de zona austral, a Alberto por el vacunatorio VIP y el oligogato, o sea, muchas de las causas relevantes en términos institucionales de la Argentina han sido producto de nuestro trabajo. Que de paso, comento, ahora aceptamos Bitcoin y Ethereum como donación. Bueno. Donen. Bueno, bien. No muchos aceptan. Es una lágrima de un corrupto que suman. ¿Ese es el eslogan? No, pero está bueno. Es bueno. Che, pero pará, muchas instituciones de este tipo no aceptan en cripto, lo cual es importante. Es un quilombo de justificar de compliance, claro. Pero un poco la decisión nuestra fue que nos vengan a buscar. Es mejor que nos vengan a buscar con plata que sin plata. Claro. Nada, porque al final del día es plata que vamos a usar transparentemente nosotros. Volviendo a la cuestión que nos compete, lo de Michelo, la verdad que hasta en determinado momento era un boludo alegre, que podía ofender a más o menos personas. Ahora, no sé si recuerdan ese incidente donde una mujer lo cuestiona públicamente y luego la secuestran y aparece un video. Aparece apretada y pidiendo disculpas. Y yo creo que ese fue el momento donde él pasa de ser un influencer a ser parte del aparato represivo de una dictadura. Y más allá de que cualquiera de nosotros puede exponer su posición política, y eso es válido, Maduro tiene un pedido de captura internacional emitido por la República Argentina. Y él, como promotor, y que de alguna manera quiere hacerle un face washing a todo el régimen, en definitiva está llevando adelante formalmente lo que se denomina encubrimiento. Entonces, y además con comentarios antisemitas y otras cosas desagradables del personaje. Entonces entendemos que la justicia es competente para juzgarlo, pero para peor, y esta es la primicia que comparto con ustedes, dado que cada vez que lo denuncié o hice algún video sobre él, Michelo sale a contestar. Cuando pasó lo de Libra, que hemos hablado, Michelo salió a decir que mi campaña era uno de los mecanismos de lavado de la criptoestafa del Libra del presidente, ¿no? Y que, en definitiva, yo, que lidero la fundación anticorrupción más importante de la Argentina, era un corrupto porque él sabía que yo estaba lavando plata. ¿Basado en qué? Es lo que se le salió de los huevos. Por eso, ¿sos un holder de Libra? No, digo, no hay nada para basarse. Claro. O sea, yo estaba literalmente en mi casa y era tipo, bueno, ahora lavo plata. Te enteraste. Claro, y como eso es un delito, digo, la falsa imputación de un delito a otro es un delito, además de la denuncia que tiene por encubrimiento, ahora asumo una denuncia concreta y que está hasta los huevos de calumnias e injurias contra mi persona.
Claro. Así que, y ahí sí es competente la justicia argentina y ¿Sabes por qué? En realidad, ¿sabes por qué te preguntamos? Que nada que ver con los temas que estamos hablando, porque es algo que nos fascinaba. Y cuando salió este bailecito de Venezuela, no es como te dicen en las redes, a mí me encantó la teoría de que era un doble agente, primero. Yo quería que sea verdad eso. Creo que no lo es. no. O si lo es, si es el doble agente más sofisticado de la historia. Me parece que no hay chance. Pero después se transformó en algo que vos lo ves de lejos de redes y decís, necesito saber más de esto. Por eso te queríamos aprovechar que estabas acá para No, preguntártelo. gracias por la pregunta. A ver, la verdad que hay determinados regímenes liberticidas y violadores de derechos humanos como son Rusia, Irán, China y algunos otros que, a mi entender, no quiero entrar en geopolítica porque nos vamos un poco de tema, pero que tienen decididamente un accionar en contra de los valores occidentales y en contra de Occidente. Y muchas veces terminan usando a personeros para minar y atacar a las políticas de los países que no son que son occidentales. En el caso de Michelo es un claro ejemplo del uso de un influencer que usan su reputación o su alcance para tratar de relativizar las atrocidades que se cometen en Venezuela. Entonces, para mí denunciarlo, si bien es cierto que se trata de un personaje menor, me parece que es una manera de ponerle un límite a muchos otros que se pueden ver tentados de aceptar guita de las dictaduras, Claro. de prostituirse para acompañar malas ideas o iniciativas. Y por eso lo hicimos. Si vos me preguntás de todas las causas, te diría que es un personaje menor Claro. en mi mundo. Es como, le dedico muy poco tiempo. Está bien. Pero para mí vale la pena porque detrás de los Michelos de la vida empiezan a aparecer muchos otros. Y de hecho acá tuvimos canales, por ejemplo, financiados por los aparatos de propaganda rusos, como era RT en español o Sí, Extra sí. TV, Sí. entre otros tantos, que se dedican a hacer campañas de desinformación y desprestigio de determinados actores políticos domésticos. Bueno. Bien. No podíamos evitarlo. Era un tema. Sí, sí. ¿Está bien? Aparte ese tema lo hemos cantado mucho acá. Campaña. Vamos a hablar un poquito de la campaña. Hablemos de la campaña. Primero, ¿cómo se llama el partido? Unión Porteña Libertaria. ¿Y cuál es el logo? El logo ahora... Se va a revelar. Un poquito el nuevo logo, ya... No, lo primero que hay que decir es que todo marchó conforme al plan. Ok. Digo, acá no hubo errores, no hubo... Estrategia vos. Hubo pura estrategia. Ok. Y lo interesante cuando uno traza una estrategia es que vos corres el riesgo de que el otro haga o no haga lo que vos esperés. Como jugar al ajedrez, ¿no? Vos movés la ficha acá y decís, Las otras claro. también si juegan. la mueve acá, me va bien, si la mueve acá, me cago. ¿Podemos dar contexto? Todo lo Lo que sacaste quieras. con este partido. Dale. Hiciste un video donde había Leandro Santoro, hermano, Leandro Santoro Cuca, decía. Y, Esa es la segunda parte. Primero saqué el logo. Claro, el logo primero, sí. El logo que usamos la escarapela nacional y demás, Sí, que sí, tenía similitudes Con el Dupe. con el que había usado, porque el kirchnerismo usa un logo por año, lo cual también es medio tramposo, porque van cambiando su identidad y tienen una suerte de disforia identitaria. Pero usamos un logo que se parecía. Entonces salieron todos los kirchneristas sublevados a decir chorro, ladrón, hijo de puta, querés estafar al electorado, pusiste un logo parecido y te llamas Santoro, bla, 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 bla. Y la verdad que se pasaron tanto de rosca que dije, che, esto está bueno. Ok. Entonces dijimos, ¿qué más? Hasta ahí no estaba. O sea, la primera parte era nada más lo del logo. Era lo del logo. Que aparte sabiendo que iban a impugnar el logo y había que cambiarlo, con lo cual ya teníamos diseñado el logo que iba. Con lo cual no es que vos decís, uy, no, qué horror, nos impugnaron. Claro. Estaba todo previsto. Y aparte, perdón, te pueden impugnar el logo por cualquier cosa. Olvidate. O sea que todos los partidos normalmente tienen algún plan B. Sí. Pero aparte nosotros sabíamos Claro, que iban a aparte. impugnar y hasta nos parecía razonable que prospere la impugnación. De hecho, hubo varias reuniones donde yo decía, lo peor que nos puede pasar es que nos aprueben el logo. Bueno, nos cagaron. Entonces, al revés, el Delta estaba en otro lado. Y la verdad que fue tal la reacción y la indignación y dijeron tantas cosas. Digo, para, estos tipos que nos han robado, nos han estafado, metieron candidatos testimoniales, hicieron cuanta triquiñuela, picardía y maldad se les tenían en el menú. Ahora se hacen las carmelitas descalzas y lloran por una boludez como es el tema del logo. Digo, hay que seguir. Y ahí estábamos en una cena familiar por el cumpleaños de mi hermana y mi hermano vive en Alemania, Leandro Santoro. Y entonces digo, che, ¿y si le decimos a Lean que vaya de candidato en la lista? Entonces, bueno, se armó toda una discusión divertida a nivel familiar. Pero claro, mi hermano es ingeniero bioquímico especializado en nanotecnología, radicado en Dresden, Claro. Alemania. No hace política No hace en ningún política, aspecto. no le interesa. Por supuesto es liberal, digo, compartimos valores, sabe lo que le cuento, lo que le dé en mis redes, pero no es una persona que pierde plata viniendo a Argentina. Digo. Además, a la novia todavía le quedó un año de estudio. La verdad que objetivamente no podía venir. Pero digo, si se volvieron locos con lo del logo,
Vamos a hacerla completa. Entonces, hablé con mi hermano, digo, Leandro, necesito pedirte un favor. Necesito 72 horas de tu nombre. Digo, lo largamos el viernes, el lunes lo damos de baja. Ok. No mires Twitter, no mires No mires nada. Twitter, cerrá tus redes, fingí demencia, si te llaman no atiendas. Nosotros gestionamos punta a punta el proceso. Y la verdad que fue un éxito brutal. O sea, ahora está el video en las redes de la bajada, que aparte es lo que yo traté de reflejar mi sensación. Digo, ¿ustedes me vienen a hablar de ladrón? Digo, ¿ustedes me vienen a hablar de estafador? Dale. Claro. Es lo que combatimos. Así que vamos a estar corriendo primer candidato de la lista de la Unión Porteña Libertaria, Yamil Santoro, Ok. con un logo que no se van a confundir los kirchneristas. Casi que le ponemos, acá no hay cucas, pero sí un poquito de mal gusto. Así que nada, los fines prácticos no se confundan de Santoro, eso sí, porque hay 2 Santoros. Claro. Voten a este Santoro. Claro, porque para contextualizar al final, como estamos grabando esto, está saliendo el video Correcto. que anuncia toda esta... o Claro. que O sea, que en descubre... vivo, a vivo está saliendo el video anunciando que Leandro Santoro, bueno, se baja de la disputa electoral. ¿Lo hiciste grabar un video a él o no? Nah, Parece como, No, es mucho, es mucho. Estoy yo. Era el nombre nada más. Pero nada, Claro. fue divertido. En mientras resumen era bait. Era completamente bait. Sí, Bien. pero a costo cero para los contribuyentes. Claro. Pará, y me parece que está bueno explicar por qué. No es de rompebolas. Nosotros estamos compitiendo contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra los que se afanan un fondo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contra el gobierno nacional, contra los que se afanan un fondo del gobierno nacional. En definitiva, estamos compitiendo contra leviatanes. O sea, realmente estamos en una disputa del estilo David y Goliat. Y esto, que al final del día es una inocentada, lo que nos permitió es poder poner arriba de la mesa muchas de nuestras propuestas en canales no convencionales, que la gente sepa que somos candidatos. Y ahora tenemos 45 días para además explicar por qué somos la mejor opción liberal de esta elección, que estoy convencido. Así que yo estoy muy feliz por las repercusiones de toda esta estrategia. Y ahora a poner arriba de la mesa lo que verdaderamente importa, que son nuestras propuestas y por qué vale la pena votarnos. Bien. Falta poco. Bien. Falta muy poco. Falta para poco, que- 18 de mayo. Bien. Bueno, ahí estamos. Los nombres claros y los logos claros, entonces. Perfecto. Pero bueno, ¿algo más que haya quedado por preguntar? No sé, ¿querés comentarnos algo más? Eso. ¿Algún proyecto? Algo que es... No, creo que lo charlábamos. Digo, algunas de las cuestiones en materia de orden público que estamos planteando es la prohibición de los cartoneros, la prohibición de los trapitos, la prohibición de los manteros en la vía pública. Marra me trató de chorear la agenda, pero después una cosa es proponer las cosas y después hay que saber armar los proyectos. Y ahí normalmente le saco varios cuerpos de distancia al resto de las bancadas liberales, que ser liberal panfletario es fácil, ser un buen diputado liberal es difícil. Bien, ¿dónde te podemos encontrar? En las redes, @Yamil Santoro. Bien. En la legislatura, Perú 160, oficina 425. ¿A tocar el timbre? Me tocan el timbre, pasan, encantados. Traten de agendar una cita, mi vida es un quilombo. O Bueno. facturas, algo, por lo menos. No porque estoy gordo, con lo cual no me lleven facturas, pero amén de eso, a disposición para recibir propuestas. Y recuerden, Fundación Apolo recibe Bitcoin. Y Eso. es- Bueno, bien, importante. Bueno, muchas gracias, Mario Yamil. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación.